Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro especial. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Comenten desde dónde están viendo y qué hora es por allá. Bueno, vayamos con el primer relato. Decidí compartir esto porque hasta el día de hoy llevo preguntas sin respuesta. Quizás alguien que escuche pueda ver algo que yo no pude. Soy Enrique. Crecí en un barrio de callejones estrechos y colinas mal trazadas, donde las casas casi siempre se levantaban de forma improvisada, con lo que se tuviera a la mano. Desde niño ya estaba acostumbrado al sonido de gente vendiendo comida, vecinos discutiendo por tonterías y radios con el volumen a tope. Incluso en medio de tanto alboroto, me gustaba observar el ir y venir de todos. Parecía que, dentro del caos, existía un espíritu de unión. Mis padres, doña Juana y don Adalberto, siempre se esforzaron por mantenernos en un camino honesto. Mi mamá hacía antojitos y los vendía donde hubiera mucho movimiento, mientras mi papá trabajaba en un almacén, ayudando a cargar cajas. Pero con el paso de los años, su cuerpo empezó a resentirse. Los dolores de espalda lo atacaban con fuerza y fue perdiendo el ritmo en el trabajo. Cuando yo tenía unos 12 años, mi papá ya enfrentaba crisis en la columna que lo dejaban en cama varios días. Mi hermana, Marina, nació 5 años después de mí. Desde muy pequeña, sufría problemas respiratorios, al grado de necesitar internarse en el centro de salud del barrio algunas veces. Era delicada, pero tenía unas ganas enormes de aprender. Aún con la vida dura que llevábamos, ella conservaba una sonrisa tranquila y una mirada que conquistaba a cualquiera. Mi mamá siempre decía que Marina tenía una luz especial. Mientras yo trataba de colaborar en casa, haciendo de todo un poco para ganar unos pesos, lavando coches o cuidando las puertas de talleres, Marina se mantenía enfocada en los estudios. Era una niña estudiosa, reservada y muy unida a la familia. Cuando nos quedaba un poco de tiempo libre, nos sentábamos en la sala a ver programas viejos en la tele o a jugar gato, 3 en raya, en hojas de papel arrugado. Cosas sencillas que reforzaban nuestro vínculo. La religiosidad siempre tuvo un gran peso en nuestra casa. Mi mamá rezaba todos los días y mi papá, aunque no era tan devoto, creía en una protección de allá arriba. Cerca de casa había una iglesita improvisada. El párroco de ahí, el padre Joel, era joven, pero hablaba mucho de caridad y escuchaba las quejas de la gente sin prometer milagros. Las señoras mayores de la cuadra también comentaban sobre curanderas que hacían limpias espirituales o curaban con hierbas. Yo prefería ser cauteloso, pero aprendí a respetar esas prácticas. El primer suceso extraño que recuerdo, relacionado con Marina, fue cuando ella tenía unos 8 años. Una tarde, la encontré parada en el pasillo que iba de la sala al patio trasero. Miraba fijamente a una esquina vacía como si viera algo que la dejaba fascinada. Le pregunté qué pasaba y me respondió en voz muy baja. Vi a una mujer con un vestido largo ahí. Me estaba sonriendo. Miré hacia el mismo lugar, pero no vi nada. Pensé que sería algún juego o invención de niña. Marina tenía esa costumbre de decir que veía gente en espacios vacíos. Mi mamá le pedía que rezara antes de dormir, diciendo que podía ser algún espíritu de la familia o solo cosa de su imaginación. La mayor parte del tiempo no le dábamos mucha importancia y seguíamos con la rutina. Las cosas empezaron a ir realmente mal cuando mi papá se enfermó y tuvo que dejar el trabajo. Al principio consiguió una licencia de casi 20 días, luego otros 30, hasta que ya no pudo levantar ningún peso. El salario bajó y mi mamá tuvo que estirar cada peso para alcanzar a cubrir las cuentas y la comida. En ese lapso, conseguí una chamba como ayudante en un almacén de materiales de construcción. Pagaba mal, pero era lo que había. Marina, que entonces tenía 13 años, seguía firme en la escuela, pero se veía más decaída. El estrés en la familia, las deudas y la falta de dinero la afectaban. Una tarde, llegó de la escuela completamente empapada por la lluvia.
Jamás olvidaré su expresión. Estaba pálida y sin aliento. «Me siguieron», dijo con voz temblorosa. Un hombre tocó mi hombro y me dijo cosas extrañas. Parecían una especie de rezo al revés. Sentí algo tan feo que casi me tiró en la calle. En ese momento pensé que podría ser un ladrón o algo parecido, ya que esas cosas pasan. Pero Marina juraba que no era una persona común. Dijo que la luz de un carro pasó justo en ese instante, y de repente, aquel hombre desapareció en la oscuridad. Le dije: «Tal vez solo fue tu imaginación, Marina. La lluvia, la calle oscura». Ella sacudió la cabeza, decidida. Él no era como los demás. Tenía algo distinto. No sé explicarlo. Aquella noche mi mamá notó el ambiente tenso y pidió que rezáramos. Mi papá, acostado con Dolores, estuvo de acuerdo. Al menos recemos para que no pase nada peor. Pero las semanas siguientes se pusieron muy raras. Marina empezó a tener pesadillas extrañas. Decía que veía sombras dentro de la casa, sobre todo en los rincones menos iluminados, y despertaba gritando, sudando mucho. No era solo miedo a la oscuridad. Había algo en su expresión que me alarmaba. Su desempeño en la escuela cayó en picada y se aislaba cada vez más, como si estuviera atrapada en un mundo al que yo no podía acceder. Una noche me desperté de madrugada por un ruido en la cocina. Pensé que alguien intentaba meterse a la casa. Agarré un palo y fui a revisar. Encontré a Marina de pie, cerca del fregadero, pero se notaba que algo andaba mal. Sus ojos estaban extraños, inmóviles, clavados en la pared. Hablaba tan bajito que no entendí casi nada. Parecía un lamento ahogado. La llamé. «Marina, ¿qué haces aquí?» Ella volteó el rostro, pero parecía que no estaba del todo consciente. Cuando abrió la boca, la voz salió grave, nada que ver con su tono dulce de siempre. «Él está aquí», susurró, «y me quiere». Me quedé sin reaccionar unos segundos. Toqué a Marina, y ella despertó de golpe, confundida al verse en la cocina. La llevé rápidamente a su cuarto. Ella se durmió, pero yo me quedé despierto, con el corazón a 1000, mirando las grietas del techo y preguntándome qué estaba pasando. Cuando mi papá tenía un poco de mejoría, trataba de platicar con Marina, pero enseguida le regresaba el dolor de espalda y se ponía de mal humor, lo que solo aumentaba la tensión. Mi mamá nos miraba con esa cara de no saber qué más hacer. Fuimos al centro de salud y el médico comentó que Marina podría estar pasando por un cuadro de ansiedad. Pero, con el servicio público saturado, era difícil lograr citas de seguimiento, así que la situación se complicó cada vez más. Poco antes de que terminaran las clases ese año, todo se puso peor. Marina sufrió una crisis fuerte en la escuela. Contaron que empezó a temblar y a decir frases sin sentido, como si viera a alguien invisible. Cuando la maestra trató de calmarla, terminó con un arañazo. Llamaron a mi mamá de urgencia, alegando que la niña necesitaba atención psiquiátrica, pero no teníamos medios para pagar consultas particulares. Desde entonces, las crisis se hicieron más frecuentes. Varias veces, Marina deambulaba por la casa de madrugada, con la mirada perdida, murmurando oraciones al revés o hablando de una supuesta sombra que la acompañaba. Mi papá, sin saber qué hacer, buscó al padre Joel para rezar. Él vino, medio incrédulo, con un libro de oraciones y nos pidió que formáramos un círculo en la sala. Al principio, Marina parecía tranquila, pero apenas él sacó el crucifijo, ella cambió de una forma que me aterró. «¡Quita eso de aquí!», gritó con una voz que no parecía suya, tan grave que me heló la sangre. Aún temblando, el padre siguió rezando. Ella se le fue encima y trató de arrancarle el crucifijo con una furia que jamás le había visto. Parecía tener una fuerza incompatible con su cuerpo frágil. Tuvimos que sujetarla. El padre, visiblemente perturbado, comentó que podría ser un problema mental, o tal vez algo espiritual. Explicó que la iglesia exigía exámenes médicos antes de autorizar un exorcismo oficial. Dijo que buscaría orientación con sus superiores
pero advirtió que eso tomaría tiempo. En el barrio empezó a correr el rumor de que Marina estaba poseída y que la habían visto hablando sola por la calle de noche. Algunos vecinos sugirieron buscar a una curandera que vivía en una choza más alejada llamada Doña Irene. Decían que había ayudado a mucha gente con cargas espirituales. Sin otra salida, mi mamá aceptó intentarlo. Fuimos hasta el lugar con Marina medio aturdida. El sitio era sencillo, lleno de hierbas colgadas y velas de varios colores. Doña Irene nos recibió con semblante serio. Quiso hacer una especie de evaluación, pasando unas hojas por el cuerpo de mi hermana y murmurando oraciones. A mitad del ritual, Marina empezó a temblar y de la nada soltó una risa extraña que asustó a doña Irene. «Esto no es normal», dijo con preocupación. «Yo puedo hacer algunas limpias, pero siento una fuerza muy pesada aquí, como si algo muy fuerte estuviera aferrado a esta niña». Después de mucho intentar sin resultado, doña Irene se disculpó y admitió que no estaba preparada para lidiar con eso. Recomendó buscar ayuda en la iglesia o en un lugar especializado. La verdad era que nadie quería hacerse responsable de la situación. Los chismes en el barrio seguían creciendo. Decían que había grupos extraños haciendo rituales de madrugada en un terreno baldío. Otros contaban que algunos jóvenes habían desaparecido por unos días y regresado con heridas misteriosas. Esas historias alimentaban todo tipo de especulaciones sobre sectas y cultos. Yo trataba de no volverme loco con eso, pero en ese ambiente, cualquier relato macabro cobraba fuerza. Viendo que el padre Joel no se atrevía a venir solo, insistimos en que buscara a alguien con más experiencia. Entonces surgió el nombre del padre Eustaquio, un señor mayor a quien atribuían experiencia en casos fuera de lo común. Apareció casi 2 semanas después, con un semblante muy serio, cargando un crucifijo de madera ya gastado y un gran libro repleto de oraciones antiguas. Acordamos realizar el ritual en la tarde, en un cuarto que, en teoría, estaría limpio de interferencias. Marina estaba acostada y atada de las muñecas, porque no dejaba de atacar a la gente. Mi mamá lloraba, rezando, mientras mi papá, sentado en una silla, apenas podía sostenerse por los dolores. El padre Eustaquio empezó a rezar en latín, rociando agua bendita por las esquinas. El ambiente se volvió pesado, casi sofocante. De pronto Marina empezó a susurrar: «No me saquen de aquí, no me saquen de aquí». Su voz cambiaba de un tono suplicante a uno irritado, nada parecido a la Marina dulce que yo conocía. En cuanto el padre intensificó las oraciones, ella empezó a temblar y a retorcerse, soltando unos gemidos que hicieron que el padre Joel, que estaba mirando, diera un paso atrás. Traté de sujetarle los pies para que no se lastimara, pero me dio una patada tan fuerte que casi caí. «¡Váyanse todos!», gritó con una rabia que me congeló. «¡No van a ganar!». El padre Eustaquio insistió poniendo el crucifijo sobre su pecho. Ella se convulsionó y un hilo de sangre le salió por la boca. No sé de dónde provenía. Tal vez se mordió la lengua. En medio de las oraciones y los temblores, escuché un grito que me partió el alma. Era la voz de Marina, tal como la conocía. «Enrique, ayúdame». Por un instante pensé que estaba volviendo en sí. Extendí la mano, pero ella cerró los ojos y soltó otra risa macabra. Parecía que 2 voces compartían el mismo cuerpo. Una suplicaba ayuda y la otra se burlaba de nosotros. El padre se mantuvo firme lo que pudo, pero llegó un momento en que empezó a temblar y a respirar con dificultad. Tuve miedo de que le fuera a dar algo. Aún así, resistió unos minutos más, hasta que tuvo un mareo y tuvo que parar. Se sentó apoyado en la pared y se disculpó diciendo que no podía continuar. Mencionó que habría un segundo intento, pero que no podía arriesgar su salud de esa manera. Me impactó ver cómo Marina de pronto quedó tranquila, casi dormida. El cuarto se sumió en un silencio pesado. Solo se oían los sollozos de mi mamá. Mi papá, sin saber qué hacer, me miraba con cara de total desesperación. Creíamos que el exorcismo lo solucionaría,
pero apenas habíamos llegado a la mitad de lo necesario. La semana siguiente, el padre Eustaquio intentó programar otro ritual, pero se topó con muchas dificultades para conseguir la aprobación o el apoyo de la diócesis. Había un montón de reglas y papeleo. Mientras tanto, Marina empeoraba. Dejó de alimentarse bien, pasaba horas acurrucada, mirando al vacío y murmurando palabras que sonaban como oraciones al revés. Un día, se desmayó y corrimos con ella a urgencias. El médico de guardia dijo que podía tratarse de un cuadro psicótico y que necesitaba más exámenes. Sin dinero para un servicio particular, salimos de ahí sin respuestas. Mi mamá ya estaba al límite y mi papá se culpaba por no poder sostener económicamente la casa como antes. Yo me sentía atrapado en un callejón sin salida. Pronto empezaron a decir que ya entrada la noche, se oían cantos raros en un terreno cerca de las vías del tren. Me acordé de los rumores sobre gente haciendo rituales siniestros. Pensé, ¿y si alguien realmente hizo algo contra Marina, marcándola de algún modo? Parecía absurdo, pero sin respuestas concretas. Todo podía ser posible. Una noche salí de casa sin avisar, ya era tarde, y me fui a ese terreno baldío. Llevaba una linterna y una pequeña navaja, para no sentirme tan indefenso. El lugar estaba lleno de maleza y escombros. Caminé, vi velas derretidas y unos símbolos extraños pintados con algo rojo. El ambiente estaba demasiado quieto, y sentía el corazón a punto de salírseme del pecho. De pronto, oí pasos suaves. Apagué la linterna y me escondí detrás de unos tablones. A lo lejos vi dos figuras vestidas de negro, avanzando con cuidado, como si buscaran algo. Me quedé paralizado de miedo, pero quería ver qué hacían. No logré entender lo que decían, solo escuché susurros. Después de unos minutos, desaparecieron. Volví corriendo a casa con el corazón acelerado. Empecé a imaginar que podrían tocar a nuestra puerta a cualquier hora. Cuando se lo conté a mi papá, me suplicó que no volviera a arriesgarme. Si te pasa algo, ¿cómo vamos a quedar nosotros? Yo comprendía su punto de vista, pero también sentía que tenía que ayudar a Marina de alguna forma. Eso era lo que me volvía loco, no saber cómo resolverlo. Pasó el tiempo y Marina empeoró. Entonces, el padre Eustaquio dijo que intentaría un último recurso. Un exorcismo más completo, aunque no tuviera el permiso oficial. Explicó que vendría de noche, con un asistente experimentado. Separó algunos objetos religiosos, nos pidió cerrar todo bien y empezó un nuevo ritual en el cuarto de mi hermana. Traté de quedarme afuera, pero no pude. Me moría de miedo de que ella tuviera otra reacción violenta. En cuanto el padre empezó las oraciones, se oyó un estruendo. La ventana se abrió de golpe, aún estando cerrada con llave. Podía ser solo un viento fuerte, pero dio escalofríos. Marina dio un salto de la cama pese a tener las muñecas atadas y soltó unos gritos incomprensibles con el rostro lleno de furia. El padre nos pidió que resistiéramos y le arrojó agua bendita. Al tocarla, tuvo una reacción como si la quemara. ¡Suéltala!, grité desesperado. Ya no sabía si me angustiaba más mi hermana, que parecía vivir un infierno, o el padre, que enfrentaba algo invisible. Ella volteó hacia mí, con las pupilas tan contraídas que daban miedo, y soltó un alarido que nunca pensé que saldría de alguien tan frágil. Luego tuvo un espasmo y cayó de lado, casi sin conciencia. El asistente del padre corrió a sostenerla, pero ella abrió los ojos y de repente mostró una fuerza descomunal, empujando al muchacho contra la pared y lastimándole el hombro. En medio de ese caos, el padre dejó de rezar por un segundo. Se acercó a Marina, levantó el crucifijo frente a ella y susurró: «En nombre del Altísimo, yo te ordeno que...». No pudo terminar. Marina tuvo otro espasmo y de pronto su cuerpo se aflojó. En un hilo de voz, me llamó: «Enrique, por favor». De inmediato me arrodillé junto a ella y le tomé la mano. El padre, al ver el peligro, le dio la extrema unción, temiendo lo peor. Marina parpadeó con lentitud, ya sin aquella expresión de ira. Por un segundo pensé que estaba regresando a la normalidad,
pero luego noté que su pulso era muy débil. Un poco de sangre le salía por la comisura de los labios, y eso me destrozó por completo. «Tenemos que llevarla al hospital», grité sin saber qué más hacer. Intentamos, pero fue demasiado tarde. Ella dejó de respirar en el camino. No hubo nada espectacular, ninguna luz ni aparición. Solo un silencio abrumador mientras se iba. Mi mamá entró en shock y mi papá, con esos dolores, apenas se mantenía de pie. Al final quedó un vacío imposible de describir. Nadie explicó con certeza la causa de la muerte de Marina. Dijeron que fue algo parecido a un paro cardíaco, posiblemente provocado por crisis de ansiedad y otras complicaciones. En los papeles oficiales solo pusieron una razón médica vaga. El entierro fue muy sencillo, con poca gente presente. Tal vez por miedo, tal vez por vergüenza. Hasta hoy, tengo grabada la última mirada triste de Marina antes de partir. A veces, me pregunto si no fue solo una enfermedad mental grave que nunca supimos atender bien, sumada a nuestra falta de recursos y a las creencias de la gente. O si de verdad hubo algo más allá de nuestra comprensión. No estoy seguro de nada. Solo sé que aquello nos derrumbó por completo. Mi mamá ahora depende de pastillas para poder dormir y llora casi todas las noches. Mi papá, cada vez más cansado, no deja de recordar a la hija que no llegó a crecer ni a tener una vida normal. Yo me culpo por no haber tenido dinero o contactos para que Marina recibiera la ayuda médica que, tal vez, le hubiera salvado la vida. La gente del barrio prefiere no hablar de ello, como si fuera un tema prohibido. De vez en cuando sueño con Marina sonriendo. En el sueño, corre por un patio soleado de mi mano y todo parece en paz, pero despierto sudando, sin saber si ese sueño es un alivio o la confirmación de que las cosas ya no volverán a ser las mismas. No hay un final redentor ni una gran lección. Solo queda el recuerdo de lo fácil que es perder a quien amamos, sea por fallas del sistema, por creencias que chocan o por un miedo que no sabemos explicar. Antes de pasar al siguiente relato, asegúrate de estar suscrito al canal y de haber activado la campanita para recibir las próximas historias. Aprecio mucho tu compañía y tu apoyo hace toda la diferencia. Bueno, sigamos. Estuve más de 20 años en la policía y durante ese tiempo me topé con situaciones que mucha gente prefiere ignorar. Algunas provenían de actos humanos que le quitarían el sueño a cualquiera. Otras, siendo honesto, nunca pude explicarlas. Hay escenas que se salen de toda lógica cotidiana y se quedan grabadas en nuestra memoria. De una de esas quiero hablar, aunque todavía a veces me pregunto si no fue un brote o una alucinación provocada por el cansancio. En la época en que todo ocurrió, recibía órdenes de mis superiores para vigilar un rancho muy aislado, en una zona famosa por su clima árido y donde casi no vivía nadie. No diré el nombre del lugar, porque no quiero que me relacionen directamente a mí, a mi familia o a mis compañeros involucrados. Tampoco es seguro detallar el punto exacto, pero lo importante es que era una propiedad grande, abandonada por razones que prefiero no mencionar. Corría el rumor de que allí se habían encontrado cosas muy extrañas. Noticias que aparecieron y luego desaparecieron, como si alguien hubiera encubierto el caso. La primera semana, equipos de varias dependencias se turnaron en la vigilancia. Vi vehículos oficiales con insignias federales, algunos soldados caminando a pie para realizar rondas y bloqueos en el camino de terracería que llevaba al rancho. Pero como suele pasar después de un tiempo, todos se fueron. Redujeron tanto el personal que terminé quedándome solo, a cargo de una vieja caseta de vigilancia, en un acceso muy angosto. Aquel lugar tenía una construcción improvisada de madera, reforzada con láminas de metal para evitar allanamientos. Sin embargo, había un detalle que me inquietaba.
una puerta de vidrio opaco, de esas que no son completamente transparentes pero dejan pasar la luz. No permitía ver nada con nitidez. Desde afuera, solo podías distinguir la sombra de quien estuviera dentro. Empecé a quedarme en ese punto desde la tarde hasta bien entrada la noche. Y, conforme oscurecía, llegaba una soledad que no era solo la ausencia de gente o vehículos. Parecía que la misma tierra quisiera decir algo, pero permanecía callada. En la primera madrugada traté de mantenerme despierto, pero el sueño me venció. Recosté la cabeza en una vieja almohada que estaba arrumbada en un rincón y me quedé dormido. Nunca imaginé que eso desencadenaría una experiencia tan extraña. Soñé que seguía en la misma caseta, en la misma posición, pero me veía desde afuera, como un espectador. Noté la aproximación de personas que surgían por un camino de tierra, caminando con pasos lentos y los brazos caídos, como si no tuvieran fuerzas. El aire traía un olor a tierra mojada y a cosas que se pudren a cielo abierto. Sus ropas parecían rasgadas y sucias, y la piel estaba sumamente seca, casi grisácea. Yo no podía moverme. Solo contemplaba la escena, invadido por una angustia que crecía. En cierto punto, aquellos individuos se reunieron alrededor de la caseta, mirándome en silencio, como si supieran que yo seguía vivo dentro y quisieran acercarse. Desperté de un salto, empapado en sudor y con el corazón latiendo con fuerza. Seguía oscuro, pero noté una luz tenue que venía de afuera. Sentía el cuerpo pesado, como si aún estuviera atrapado en el sueño. Fue entonces que miré hacia la puerta de vidrio y vi algo que me paralizó. Había una silueta detenida del otro lado. No se distinguía rostro ni edad, pero la figura humana se recortaba claramente gracias a la iluminación de un poste de luz lejano. Guardé silencio, intentando convencerme de que solo era mi imaginación. Justo en ese instante, la radio emitió un ruido extraño. Reconocí un código de alerta que significaba algo así como «ten cuidado». Era raro, porque se suponía que no había nadie patrullando esa zona, y mucho menos usando ese canal. Permanecí unos segundos paralizado, mirando esa sombra que seguía ahí. La figura pareció poner las manos sobre el vidrio y se inclinó, como tratando de ver hacia adentro. No lo dudé. «¿Quién está ahí? Muéstrate, este lugar está bajo vigilancia policial». Mi voz resonó, pero lo único que hizo la figura fue dar un paso hacia atrás. Tomé valor, agarré mi arma y abrí la puerta de golpe. Apunté hacia afuera y giré sobre mí mismo para ver si encontraba a alguien, pero no había absolutamente nada. Rodeé la caseta, revisé el suelo unos metros más allá. Ni rastro de personas, ni huellas recientes, nada escondido tras los matorrales secos. Mi corazón palpitaba con fuerza. Entonces, decidí mirar la parte interna del rancho, aunque no estaba seguro de que fuera lo más prudente. Cada paso en el camino de terracería me producía un nudo en la garganta. Aunque la casa principal estaba abandonada, con ventanas rotas y galpones vacíos, sentía como si algo me estuviera observando. Escuché ruidos leves, como de ramas quebrándose, pero no logré ver nada. Estaba convencido de que, si pisaba dentro de aquella casa de madera, algo muy malo sucedería. Retrocedí. Regresé a la caseta y me quedé el resto de la noche sentado, con el arma a mi lado, esperando a ver si la silueta volvía a aparecer. Al día siguiente le pedí a mi comandante que me quitara de ese puesto, o al menos me dejara tener compañía. Siguieron las mismas órdenes, así que recurrí a mi hermano. Acordamos que, en las primeras horas de la madrugada, él pasaría en su viejo auto, fingiendo hacer una parada corta, pero en realidad se quedaría para hacerme compañía. Así fue como empezó a llegar cerca de las 2 o 3 de la mañana. Se estacionaba un poco más adelante de la caseta y platicaba conmigo por la ventanilla del carro oficial. Nunca le conté con detalle lo que había visto, pero él sabía que aquello me estaba afectando mucho. Curiosamente, después de que mi hermano comenzó a llegar, nunca más volví a ver ninguna silueta o sombra. Aún así, la sensación de que aquel lugar escondía un secreto muy oscuro nunca se borró de mi mente.
He contado esta historia poquísimas veces, y hasta hoy siento que hubo algo real allí, por más que la lógica me diga que solo fue una pesadilla. Solo puedo afirmar lo siguiente: sea lo que sea que estaba en ese rancho, no fue un invento de mi cabeza. No llevaba mucho tiempo en la corporación cuando sucedió todo. En aquel periodo, mi turno siempre comenzaba en la noche y seguía hasta el amanecer. Recuerdo que eran alrededor de las 4 de la madrugada cuando recibimos un reporte inusual. Un camionero avisó por radio que había visto, a la orilla de una carretera poco transitada, a una persona cubierta de sangre. No había detalles sobre ningún accidente ni nada parecido, solo la alerta de que alguien necesitaba ayuda. Estábamos cerca de la zona porque formaba parte de nuestro recorrido de patrulla. Mi compañero, Aguilar, y yo nos dirigimos de inmediato al lugar, pero una ambulancia llegó antes. En cuanto nos acercamos, vimos el vehículo estacionado con las luces encendidas, sin señales de ningún auto chocado cerca. La carretera, vieja y casi sin alumbrado, seguía completamente vacía. Ni ruidos de motor, ni otros faros, aparte de los nuestros. Detuve la patrulla y bajamos para hablar con el equipo de paramédicos. Habían venido 2, uno más joven, llamado Barrón, que estaba sentado en el suelo, respirando con dificultad y sudando mucho. El otro, Méndez, trataba de calmarlo, dándole ligeras palmadas en el hombro. Pregunté: «Méndez, ¿qué sucedió aquí? ¿Alcanzaron a encontrar a esa persona?» Él negó con la cabeza, claramente afectado. Recorrimos toda la carretera y no vimos nada. Después decidimos regresar al punto que indicó el camionero, porque no queríamos perder la oportunidad de hallar a alguien herido. Fue entonces cuando vimos a una mujer caminando despacio por el acotamiento. Parecía un poco desorientada. Méndez hizo una pausa, respiró hondo y continuó. Barrón bajó para hablar con ella. Yo me quedé en el volante, iluminando todo con los faros. La mujer tenía la ropa toda manchada de sangre. No se podía saber si era de ella o de otra persona. Siguió hacia la maleza baja, al lado de la carretera, todavía caminando, pero sin responder cuando Barrón la llamó. Miré a Barrón, que temblaba sin poder pronunciar palabra. Méndez, con la voz más débil, prosiguió. Él decidió acercarse más. Cuando estaba casi a su lado, juro que vi las piernas de la mujer doblarse de una forma extraña, como si fuera a caer. Pero luego se movió hacia atrás, de espaldas, sin perder el equilibrio. No sé cómo explicarlo. Solo sé que Barrón regresó corriendo unos segundos después, pálido, diciendo que ella había desaparecido. Aguilar y yo nos miramos preocupados. No podíamos descartar un error de percepción, pero tampoco ignorar lo que estaba sucediendo ahí mismo. «Vamos a echar un vistazo», dije. «Si es necesario, pedimos refuerzos». Con las linternas fuimos hasta el lugar donde Barrón dijo que la mujer se había esfumado. Había marcas recientes en el suelo. Parecía que alguien había pasado por ahí. La maleza estaba aplastada en algunos puntos, pero no había señal de una caída ni de un atropello. Caminamos varios metros más, llamando a cualquiera que pudiera necesitar ayuda. En cierto momento sentí un escalofrío que me hizo quedarme inmóvil por un segundo. Había un olor penetrante, algo ferroso, quizá a sangre o a óxido, flotando en el aire. Miré a Aguilar y noté que también se sentía incómodo. Fue entonces cuando escuchamos algo que sonó como un susurro prolongado. Era tan bajo que apenas se podía distinguir de dónde venía. Aún así, avanzamos algunos metros más hacia la maleza, pero no encontramos ningún rastro de heridos ni de un auto accidentado. Regresamos a donde los paramédicos nos esperaban, sin tener idea de qué hacer a continuación. Barrón seguía alterado, repitiendo: «Esa mujer», me miró directo a los ojos, luego ya no estaba. Aguilar trató de tranquilizarlo, ofreciéndole un vaso de agua. «Cálmate, muchacho»,
A veces, en la oscuridad, uno termina viendo cosas donde no hay nada. Pero, para ser sincero, yo no estaba tan seguro de eso. Todo aquello se sentía muy real para ser solo una ilusión. Al final, confirmamos que no había ningún accidente y que no había nadie a quien atender. Lo reportamos como un llamado inconcluso, ya que solo vimos algunas huellas vagas y nos quedamos con la extraña sensación de que algo no encajaba. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa madrugada, pienso en la expresión de Barrón. Parecía que había visto algo sin explicación lógica. No hubo nada claramente sobrenatural ni nada imposible, pero aún así, la imagen de aquella mujer cubierta de sangre todavía me inquieta. Cada vez que paso por ese tramo desierto, siento una incomodidad que no sé describir. Tal vez sí estaba herida y corrió lejos, o tal vez nunca existió de verdad. Lo único que sé es que esta historia se quedó conmigo desde entonces, y cada vez que la cuento, se me hace más difícil creer que solo fue producto de nuestra imaginación. Entré a la corporación hace unos años, lleno de energía y sin prestar atención a las pláticas que todos los nuevos reclutas escuchaban. Me consideraba demasiado con los pies en la tierra como para tomar en serio las historias de fantasmas que los veteranos contaban, tal vez solo para asustarnos o demostrar que en la práctica las cosas son diferentes. Poco sabía yo cómo se iban a desarrollar los hechos. Cuando llegué, algunos compañeros me sugirieron que memorizara un mapa expuesto en la sala de operaciones. Mostraba las rutas de patrullaje y también los lugares donde debíamos estar más alertas. Eran áreas con poca iluminación, callejones estrechos, sitios con alto índice de robo. Pero también había un punto marcado con un círculo, sin ninguna anotación. Era un pabellón antiguo con paredes grises, ventanas rotas y portones encadenados. Aunque en los registros aparecía como abandonado, llegaban reportes constantes de ruidos provenientes de ahí, chirridos, voces, golpes fuertes en plena madrugada. Si escuchas cualquier llamada que venga del pabellón gris, no vayas, me recomendó un compañero más experimentado, acomodándose la gorra. Pero si hay un reporte de algo sospechoso, ¿cómo vamos a ignorarlo?, pregunté. Solo entiende que no vale la pena, no es seguro y no hay nadie de verdad por ahí. Descubrí que esa advertencia no aparecía en ningún manual, pero se repetía entre todos los veteranos. Comentaban que, tiempo atrás, un equipo llegó a entrar al lugar para verificar un reporte. No encontraron nada más que un salón enorme y vacío, con un fuerte olor a moho. Aún así, uno de los integrantes empezó a mostrar señales de paranoia poco después. Pidió traslado de zona y más adelante dejó el servicio sin dar mayores explicaciones. Muchos decían que era superstición, pero nadie se atrevía a hurgar ahí. Siempre fui escéptico. Les decía a mis compañeros que, si surgía un reporte verdadero, yo iría a revisarlo. Unos se reían, otros me aconsejaban no subestimar la experiencia de los más antiguos. Para mí, todo sonaba a leyenda, hasta el día en que un novato, Adalberto, desapareció durante su turno. Él siempre decía que entraría a ese pabellón solo para demostrar que el miedo era exagerado. Esa noche serían alrededor de 00:30 cuando recibimos una llamada anónima sobre alguien gritando dentro del pabellón gris. Miré la pantalla de la radio y, sin poder explicar bien por qué, sentí un nudo en el estómago. Casi todas las patrullas estaban ocupadas en otros incidentes. Solo mi compañero, Estevez, y yo estábamos disponibles. Nos quedamos sin saber si debíamos atender el reporte o no, porque, aunque no creía del todo en las historias, la fama del lugar nos afectaba. Entonces, sin avisar a nadie, Adalberto tomó su patrulla y se fue. Pensamos que era su forma de lucirse. Solo nos dimos cuenta de que la situación era seria cuando intentamos llamarlo por radio
y no obtuvimos respuesta. Estuve un par de horas marcándole al teléfono personal de Adalberto, dando vueltas por todas las calles de los alrededores. Y nada. El ambiente se tensó. Todos se miraban entre sí, intentando decidir si debíamos entrar al pabellón o esperar refuerzos. Al final, la orden vino de arriba: continuar con la vigilancia, seguir el protocolo y no entrar de ninguna manera sin apoyo. Es incluso irónico, o macabro, pensar que aun con un compañero desaparecido, muchos insistieron en no acercarse a ese lugar. Ya estaba amaneciendo cuando Esteves me llamó, desesperado. Le informaron que encontraron a Adalberto caminando por la avenida principal, sin zapatos, todo sucio de lodo y con la mirada fija en un punto que nadie más podía ver. Corrí hacia allá. Al acercarme vi que estaba paralizado por el miedo. Temblaba tanto que apenas podía sostenerse en pie. «¿Qué pasó? ¿Dónde estuviste?», pregunté intentando calmarlo. Tardó un rato en darse cuenta de quién era yo. Se quedó mirando mi uniforme unos instantes antes de murmurar. «Yo escuché algo. Había gente, todos allá abajo. En el hospital no encontraron heridas graves, pero sí detectaron deshidratación y un profundo nivel de estrés». Tratar de interrogar a Adalberto fue casi imposible. Parecía revivir todo en su mente. Decía que había una escalera que conducía a un sótano, de donde provenía un coro de voces que no parecían pertenecer a una sola persona. Mencionaba susurros agudos que a veces parecían pronunciar su nombre. No quiso dar más detalles y solo repetía que nunca volvería a poner un pie en ese lugar. La jefatura decidió aislar el edificio, colocó cinta de advertencia y reforzó las rondas alrededor, pero nadie se atrevió a entrar a investigar de verdad. El tiempo pasó y de vez en cuando alguien decía que, en medio de la noche, escuchaba ruidos que sonaban como puertas arrastrándose por el piso o chasquidos que recordaban pasos. Nunca apareció ninguna prueba concreta, ni nadie detectó a un intruso adentro. Tanto Adalberto como yo seguimos en la corporación, pero él fue asignado a otro sector. Un día, me llamó aparte y me dijo que tenía pesadillas constantes. Cuando le pregunté qué veía, se puso pálido. No puedo explicarlo. Sea lo que sea, no es solo una cosa. Son varias. Traté de llegar hasta el final de ese pasillo oscuro. Sentí algo como si me sujetara por detrás, pero venía del suelo. Me quedé sin aire. Interrumpió su relato casi sin aliento y tuvo que detenerse. No lo culpé. Nunca volvimos a acercarnos a ese lugar. Entre bambalinas, la recomendación permanece: si escuchas algo en el pabellón gris, ignóralo. Y si alguien dice que vio luz adentro o algo moviéndose, avisa a la comandancia, pero no te acerques. Tal vez ahí dentro no haya nada sobrenatural. Tal vez sea solo un edificio a punto de derrumbarse, con tuberías viejas y ratas correteando por los espacios vacíos. Pero cada vez que recuerdo la expresión aterrada de Adalberto, mi cuerpo se tensa de nuevo. Visto desde afuera, ese edificio no parece gran cosa. Sin embargo, para quienes vivimos lo que pasó, es un secreto que nadie quiere desentrañar. Y así continúa la rutina, silenciosa e incómoda, mientras ese pabellón, con casi todas sus ventanas cubiertas por tablones rotos, sigue en pie, desafiando cualquier explicación y perturbando incluso a quienes no creen en nada. Yo nunca pensé que algún día tendría el valor de decir esto abiertamente, pero ya no puedo cargar este secreto solo. Aún así, estoy seguro de que mucha gente dudará. Por lo menos, no fui el único que vio lo que vio aquella noche. Varios más estuvieron presentes y aunque casi nadie hable del tema, todos guardan en la memoria cada detalle extraño. Hace cerca de 10 años, yo formaba parte de un grupo de vigilantes locales, algo más voluntario que profesional, creado para ayudar con la seguridad de comunidades aisladas. Durante el día, casi no pasaba nada, aparte de auxiliar a los habitantes con asuntos menores.
Pero por la noche, los caminos de terracería y el acceso complicado a las zonas montañosas nos mantenían en alerta. Me turnaba con Guillermo, un amigo de la infancia que conocía cada camino y atajo de aquel lugar. Todo empezó al atardecer, cuando ya casi estábamos por entregar el turno a otra pareja. «¿Ustedes que están en el camino pueden mirar al cielo?», preguntó una voz por nuestra radio sencilla. En ese momento pensé que sería algún mensaje de rutina, pero la forma en que la persona habló me dejó intrigado. Estábamos parados en el patio de un puesto improvisado, casi listos para irnos. Miré a Guillermo, que frunció el ceño. Apagó el motor, abrió la puerta y ambos salimos para mirar el horizonte. Entonces lo vimos. Algo brillante, como una franja de luz muy larga, atravesaba el cielo con una lentitud que no correspondía a un simple meteorito. Otras personas tampoco entendían nada. Por la radio había gente hablando con miedo desde pueblos cercanos. Unos creían que era un avión cayendo, otros un cometa. Se notaba el pánico en cada mensaje que recibíamos. Mientras intentábamos grabar algo con nuestros celulares antiguos, Guillermo comentó que estaba preocupado por su madre, doña Clarisa, que vivía aislada en un punto muy alto de un valle. Vive sola. Si vio esa luz, debe de haberse perturbado. ¿Puedo pasar a verla antes de terminar el turno?, preguntó. Estuve de acuerdo de inmediato. Conocía a doña Clarisa desde que era niño y sabía que el camino hasta su casa era horrible. Además, si hasta nosotros estábamos asustados por aquella visión, imagina a alguien mayor. Guillermo encendió el carro y empezó a subir por el camino de terracería, lleno de curvas y piedras que sacudían el vehículo sin parar. Cuando entramos en la vereda final, tan angosta que apenas cabía el carro, ya estaba todo oscuro. Solo se oía el motor y el canto de los grillos. De pronto, noté luces dispersas en la parte más alta del pueblo, como si todos hubieran encendido los focos al mismo tiempo, y un movimiento inusual agitaba esa comunidad que solía dormirse temprano. En cuanto vieron nuestro vehículo, algunos niños corrieron hacia él, como queriendo advertirnos de algo. Paramos frente a una casa de madera desgastada, con un pequeño patio al frente. Bajé la ventanilla y escuché varias voces angustiadas, todas al mismo tiempo. «Hay algo ahí. Está saltando por los tejados. Necesitamos ayuda». Guillermo casi corrió en busca de su madre. Lo seguí, intentando entender todo aquel caos. Los niños señalaban un punto alto cerca de las casas, diciendo que algo extraño había pasado por ahí. Cuando por fin encontramos a doña Clarisa, ella trataba de calmar a una señora que temblaba mucho, aferrada a un rosario. Parecía que había visto algo serio. «Mamá, ¿está bien?», preguntó Guillermo abrazándola. «Hijo, te dije que no subieran hasta acá», respondió ella, con la voz llena de tensión. «Hay algo rondando las casas. Creo que vino junto con esa luz. No sé qué sea. Solo sé que nunca había visto nada parecido». Algunos hombres de más edad intentaban poner orden, pero se notaba que tampoco sabían bien qué hacer. Fue entonces cuando me fijé en un techo con tejas rotas en la punta, como si algo pesado hubiera aterrizado ahí antes de saltar a otro lugar. Un chico llamado Tadeo, de unos 12 años, se acercó al grupo, respirando con agitación. «Vi una sombra», dijo con los ojos asustados. Parecía un hombre, pero no lo era. Vestía algo raro, o tal vez fuera su propio cuerpo, no sé. Creo que tenía los brazos muy largos. Me miró cuando le apunté con la linterna. Estaba agachado en la rama de un árbol. Ese relato me afectó. Tadeo contó que, antes de ver esa figura, oyó un ruido muy fuerte, como si algo se hubiera estrellado arriba y quebrado ramas. Cuando iluminó con la linterna, vio un rostro de piel muy pálida, casi sin expresión, pero con los ojos bien abiertos y la boca ligeramente entreabierta, como si produjera algún sonido sibilante. Enseguida, la criatura saltó tras la copa del árbol y desapareció. Mucha gente no le creyó, pero otros se aterraron. Uno de los vecinos sugirió llamar a alguien más capacitado,
pues podía ser un invasor peligroso o incluso alguna amenaza que no comprendíamos del todo. De pronto, todos recordaron el resplandor en el cielo y empezaron a preguntarse si aquello había caído junto con el objeto luminoso. Guillermo y yo intentamos reunir un grupo para registrar el área. Nos dividimos en parejas, cada quien con linternas, y subimos una parte de la ladera detrás de las casas. Encontramos ramas rotas, hojas esparcidas y huellas confusas, pero nada que explicara realmente lo que estuvo ahí. En un momento, cuando me alejé un poco del grupo, oí un ruido encima de mí. Juraría haber visto una forma oscura moviéndose entre los árboles. Llamé a los demás, pero solo obtuve silencio y algunas luces buscando en todas direcciones. ¿Viste algo?, preguntó Guillermo acercándose. No sé, solo sé que se movió demasiado rápido. En ese mismo instante recordé que Tadeo dijo que aquello saltaba de un lugar a otro. El corazón me latía con fuerza, sintiendo que alguien me observaba desde arriba. Por un segundo, casi imaginé una mano pálida surgiendo entre las hojas para atraparme. Pero no pasó nada. Cerca de medianoche recibimos la noticia de que otro grupo de vigilantes había visto patrullas de alguna fuerza oficial subiendo la sierra, tal vez dirigiéndose a una región aún más remota. No dieron explicaciones ni detalles, pero solo aumentó la sospecha de que había alguna operación extraña en curso. ¿Habrían venido por aquel objeto en el cielo? Estábamos agotados. Hablamos con doña Clarisa y les pedimos a ella y a los vecinos que cerraran todo y se mantuvieran alerta hasta el amanecer. Recorrimos un poco más la zona, pero no encontramos nada nuevo. El relieve complicado y la oscuridad dificultaban mucho la búsqueda. Todos, incluyéndome, sentíamos que estábamos atrapados en una pesadilla colectiva, sin certezas de nada. Así terminamos la búsqueda y volvimos al carro, todavía con tensión y un montón de preguntas sin respuesta. En los días siguientes, cada persona contó una versión diferente, pero nadie aportó una explicación concreta. Algunos aseguraron haber visto de nuevo esa cosa, fuera lo que fuese. Otros comentaron que todo fue un pánico causado por el supuesto meteorito. El pueblo, que siempre había sido tranquilo, siguió su rutina, pero con una marca invisible. Incluso los niños dejaron de jugar cuando el sol bajaba. Y doña Clarisa, que adoraba sentarse en el porche a mirar las estrellas, empezó a cerrar las ventanas temprano, temerosa de cualquier ruido que anunciara el regreso de la criatura. Y así sigue el misterio. Algo cayó del cielo y algo fue visto saltando por los tejados. Si era lo mismo, no estoy seguro. Pero sé que aquella inquietud nunca se fue del todo. Aunque algunos digan que solo fue un meteoro y que la oscuridad confundió a todos, nada explica las marcas y el terror que se apoderó de aquel lugar aquella noche. Y hasta hoy, los que estuvieron allí prefieren no hablar mucho del tema. Bueno, amigos, estos fueron los relatos de hoy. Espero de corazón que les hayan gustado. Subo nuevos videos todos los días y me dará mucho gusto verlos en los próximos. Ahora en la pantalla les dejo otros 2 buenos videos que seguro les encantarán. Un abrazo de Dom y nos vemos por allá.